Bueno, seguimos adelante, el Modo País. Está con nosotros Daniel Pérez, director nacional de empleo. Será en los próximos días el subsecretario del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por haber aceptado la invitación. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que le consultamos es cómo viene monitoreando esto que se da en la empresa COPSA. Estamos en un paro de 24 horas que decretaron los trabajadores y la situación parece bastante complicada. Sí, es una situación complicada, como bien decían los trabajadores, es una situación que es de larga data, ya tiene más de 10 años. Desde el Ministerio se ha intervenido en varias oportunidades y en este momento se está procesando una negociación que está a cargo de la Dirección Nacional de Trabajo, en particular del doctor Federico Dabreda y Santiago Torres, director y subdirector, están muy compenetrados con este tema y a su vez, tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Ministerio de Transporte se están evaluando tener una mirada más general que permita tomar medidas de fondo en todo lo que tiene que ver con el transporte suburbano, que puede incluir tarifas y algunas otras cosas para que se solucione el problema de un modo definitivo y no solo... Claro, porque esto se repite cada tanto. Claro, y no es una buena cosa, sobre todo para los trabajadores, pero no es una buena cosa en general que constantemente hayan este tipo de episodios. Entonces, la empresa viene planteando que hay dificultades en el sector. ¿Hay otras empresas que estén en situaciones como, en una situación como la que tiene COPSA? Como la situación de COPSA, que yo sepa, por lo menos no hay ninguna que esté en esa situación. O sea, la más dramática, de hecho, si ustedes miran los conflictos hacia atrás, que es una forma de mapear, ustedes justamente pueden ver que a cierto tiempo, de modo recurrente, COPSA ha tenido algunos problemas, aunque es verdad que a veces las empresas tienen momentos en que tienen dificultades. Por eso, como decía, se está también analizando desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio de Transporte una mirada más de todo el sector suburbano para tomar medidas que sean de fondo y que permitan decir, solucionamos, pero por un buen tiempo además no tenemos más problemas de este tipo. Es interesante también concentrarnos en el empleo y en lo que sucede con la población más joven, ¿no? ¿Por qué se da que los jóvenes en general, si uno mira en lo que es la comparación con el resto de la población, están más desempleados? ¿Por qué cree que pasa eso? Y bueno, son varios los motivos. En primer lugar, sí que el problema del empleo juvenil es un problema en el mundo. O sea, esto se discute acá y lo discute Francia, lo discute Alemania, lo discute todo el mundo. Esto no quita que no sea un problema para nosotros y hace muchos años que es un problema. La tasa de desempleo juvenil es el triple de la tasa del desempleo nacional. Hemos logrado bajar la tasa de desempleo nacional, hemos logrado bajar la tasa de desempleo juvenil, pero esa relación de 3 a 1 se mantiene siempre. Algunas de las cuestiones tienen que ver con, por un lado, con el tema de la formación. Acá, y por eso es muy importante esto de la reforma educativa, hay un divorcio muy grande o una distancia muy grande entre lo que el sistema educativo enseña y lo que el mercado de empleo demanda. Lo dicen en general los empresarios, que ese es uno de los grandes problemas que tienen. Por tanto, avanzar en la reforma educativa de forma de acercar, de reducir esa brecha lo más posible, y digo reducir porque nunca va a existir la eliminación. El mercado de empleo siempre va más adelante que el sistema educativo, pero tenemos que preparar a los jóvenes para eso. También tiene que ver con que en nuestro país en general, lo que fue la primera experiencia laboral siempre fue muy difícil. Los que tienen algunos años más que vos recordarán aquellos avisos que decían inútil sin experiencia, ¿no? Si uno no podía presentarse, yo fui a muchos de esos avisos, por eso conozco, pero es verdad que de algún modo como que nadie quiere como tomar el riesgo de decir, bueno, yo le doy la primera oportunidad. Entonces también ahí hay que trabajar, en este caso sobre todo con los empresarios, para decirle al revés, ustedes arríjense, darle una oportunidad, porque hay muchos jóvenes que tienen ganas de trabajar, que tienen impronta, que capaz que no saben, que capaz que no tienen la mejor formación, pero pueden aprender y tienen ganas de aprender. Entonces también hay que trabajar en ese sentido, en sensibilizar a los empresarios, en darles esas oportunidades y en que tienen además otras ventajas los jóvenes, porque muchos de los jóvenes, por ejemplo, de vuelta mencionando tu edad, que nacieron en un mundo completamente digital. Gente que como mi edad nacimos en un mundo que era analógico, nos hemos ido adaptando, algunos mejores, otros peores, pero en un mundo hoy donde la tecnología atraviesa absolutamente todo, tener una persona que nació ahí, que sabe de eso casi de memoria, casi como hablar, me parece que es una cosa buena, y están en una edad más donde pueden aprender y crear y absorber muchas más cosas que capaz que alguien más adulto. Sí, de hecho ustedes están promoviendo algunos beneficios en la ley de empleo juvenil. Concretamente, ¿las empresas qué beneficio tendrían si contratan a un joven? Allí tenemos varios beneficios. Por ejemplo, tenemos el programa Yo Estudio y Trabajo, que ahora lo abrimos para el sector privado. En ese caso es para chiquilines que están estudiando justamente en esto. Son becas de 20 horas semanales, con el compromiso de que el joven tiene que seguir estudiando. Si deja de estudiar, pierde la beca.
cobra el salario que le corresponde y la empresa recibe un subsidio hasta el 80% del salario de los jóvenes, 15.000 pesos mensuales como tope máximo por esas 20 horas semanales. Ese es uno de los programas. Después tenemos otro programa más vinculado a primera experiencia laboral, más genérico, que en ese caso tiene subsidios de 7 y 9.000 pesos mensuales. En todos los casos el plazo máximo es de 1 año y en esta modalidad de primera experiencia, tanto primera experiencia laboral como yo estudio y trabajo, si pasado el año la empresa se queda con el joven, les exoneramos de los aportes patronales hasta que el joven cumpla 25 años. O sea, le decimos, dale la oportunidad, pero además, si vos te lo quedás, vas a tener un beneficio que tenés subsidiado hasta 25 años. Y después hay otros programas más vinculados, por ejemplo, a jóvenes que pertenecen a hogares que están en situación de pobreza. Ahí el subsidio puede ser del 60% del salario si es un varón y del 80% del salario si es una mujer, con un tope de 34.000 pesos mensuales. ¿Y se han acogido los empresarios a estos planes? Se han acogido, no se han acogido tanto como nosotros quisiéramos. Siempre nos pasa cuando hacemos presentaciones de la ley, que lo seguimos haciendo, que siempre dicen, che, qué bueno que está esto, ¿cuándo empieza a funcionar? Y nosotros, bueno, tenemos que insistir más porque no hemos logrado que suficiente cantidad de empresas hayan adherido, más allá de cuando uno lo cuenta, le dice, che, qué bueno que está esto, pero bueno, se ve que ahí hay un tema de que no logramos comunicar o de llegar a todos, más allá de que se ha hecho alguna campaña de bien público, hemos hecho muchas presentaciones en todo el interior del país, pero bueno, hay que seguir insistiendo con eso y agradezco la pregunta porque también viene bien justamente para capitalizar, más en un canal como este que lo ve todo el país. Yo lo que me pregunto a veces con esto mismo que usted decía es, ¿las empresas no encuentran que esos beneficios que se les da sean lo suficientemente atractivos o es falta de información? Falta de información, diría más. O sea, que hay que trabajar más la información. Sí, es un problema más de comunicación, si se quiere, de nuestro lado hacia ello, porque lo que digo, cuando hacemos una presentación, nos pasa eso, que los empresarios nos dicen, che, qué bueno que está esto. ¿Y se adhieren? Y algunos adhieren y otros no, porque, a ver, una cuestión que tiene esta ley es que el empresario, si no tiene un puesto de trabajo para crear, claro. si no necesito a un periodista, no voy a contratar porque tenga beneficios. Claro. Si necesito uno, sé que tengo ese beneficio. Entonces, ahora, sabemos que hoy hay empresas que están en esos lugares donde hay yacimiento de empleo, donde hay oportunidades de empleo. ¿Ustedes hacen un trabajo enfocado fuertemente a esas empresas? Porque quizá en vez de lo genérico hay que focalizar en esas que demandan. Hacemos de los dos tipos, porque hay de las que a veces las que demandan, por ejemplo, el sector TI también requiere conocimientos muy específicos. Entonces, por ejemplo, el problema del empleo juvenil, muchas veces justamente ya que los jóvenes que no tienen empleo son los que no tienen información. Entonces hacemos hacia los dos lados, hacia esos lugares claramente, y de hecho con la CUTI, con la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, hemos incluso realizado algún proyecto en conjunto, con Carlos Acle y con todo ese equipo, pero también hacia los otros sectores porque es la situación y porque además muchos de esos sectores de alta demanda, por ejemplo el caso de tecnología de información, está muy concentrado en Montevideo. La realidad del interior es bien distinta y ahí, por ejemplo, los centros comerciales son muchas veces los lugares donde la gente busca conseguir empleo y los generadores de empleo y una cosa así que hemos logrado es que muchas microempresas se vayan adhiriendo, que no generan, si uno mira cada uno, muchos puestos de trabajo, pero sí hemos logrado ampliar la cantidad de empresas que tienen ese sentido y también de algún modo es una forma de apoyar a la microempresa a que continúe, porque la microempresa es la que muchas veces no tiene la espalda suficiente si no tiene un apoyo por parte del Estado para generar un nuevo puesto de empleo. Daniel, muchas veces se habla de bajar las tasas, ¿no? De los uruguayos que salen a buscar trabajo y lo encuentran o no lo encuentran. Hoy un uruguayo que está desempleado sale a buscar trabajo y lo encuentra. ¿Qué trabajo puede encontrar? Bueno, el trabajo que hay es muy diverso en todos los sectores. Claramente hay sectores como logística, recién hablamos de tecnología de la información, todo lo que tiene que ver obviamente con el comercio y todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? El e-commerce, por ejemplo, ha crecido mucho. Sí, ahí juega un papel muy importante la capacitación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero también hay algunas... Cuanto menos capacitados ustedes, menos posibilidades tenés, ¿no? Exactamente. Por eso yo decía que esto de avanzar en la reforma educativa es muy importante en ese sentido, porque lo que más se necesita justamente es determinados niveles de conocimiento que ahora no se tienen. También es importante lo que se llaman con las habilidades transversales. Y una cosa que las empresas nos plantean mucho seguido, que a veces es un reclamo, digamos, de las empresas hacia los jóvenes, es esto de ir a trabajar todos los días, ¿no? Dice, a veces lo que pasa es que contrata a un joven y viene un día, al día siguiente faltó, después... Lo que se llaman las habilidades blandas. Exactamente. Entonces, tienen que ver con la puntualidad, con el trato, con la asistencia al trabajo. Por eso el programa Yo Estudio y Trabajo se focaliza mucho en eso, en lo que tiene que ver con trabajar en equipo, con empatía, con la orientación a resultados, con el compromiso, justamente para fortalecer
esas habilidades que no importa en qué trabajemos, no importa si tenemos 18 años o 52, igual son habilidades que se van a necesitar. Daniel, y también... ¿y qué trabajos hoy hay, por ejemplo, disponibles? Que me supongo que ustedes tienen algún monitoreo. Sí, a ver, hay oportunidades de empleos en todos los sectores. En realidad, si uno mira hoy, la tasa de empleo es la más alta. Si uno mira, tiene que ir hasta 2016 para encontrar una tasa de empleo similar. Tenemos más de 1.700.000 personas que están trabajando en este momento. En realidad tenemos una tasa de empleo muy alta, la tasa de desempleo es más baja que la prepandemia y tenemos el nivel de actividad incluso más alto que ir hasta 2015. La actividad lo que mide es la cantidad de gente que está en el mercado de empleo. O sea que con el máximo de gente que está en el mercado de empleo tenemos una tasa de empleo que es más alta que la que hubo desde 2016 a la fecha. O sea, uno puede mirar 8 años para atrás y en ese sentido hay eso. Hay de los distintos rubros y hay para sectores muy distintos. Decimos, hay el sector TI que requiere calificaciones muy importantes y algunos sectores que tienen calificaciones muy importantes, pero también hay muchos que en realidad no requieren tantas calificaciones. El sector comercio claramente en muchos casos no requiere un nivel de calificación tan importante. Es verdad que quizá los salarios en esos sectores también son más deprimidos, vendedores, auxiliares, administrativos, que allí es donde se nota más y también hay una falta importante, por lo menos es lo que dicen las empresas que se dedican a selección de personal, en líderes. Y ahí me voy a un tema que tiene que ver con esto de jóvenes y pobreza. Sabemos que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, tienen que acceder al mercado laboral normalmente muy temprano. A los 13, 14 años muchos ya están trabajando. Y esto impide que su trayectoria educativa se desarrolle, y lo que venía diciendo Miguel también, o sea, menos capacitación, menos salario y menos oportunidades. ¿Qué estamos haciendo para que las empresas permitan que haya una capacitación en aquellos jóvenes que quizá han tenido que salir de la formación de secundaria, de la formación formal, para que sí puedan acompañar? Porque la reforma educativa es para los que están hoy en el sistema educativo, pero hay otros que ya están saliendo o ya están fuera. ¿Qué hacemos ahí con esa cantidad de jóvenes que se quedan con trabajos de baja cualificación y no acceden y cada vez van a acceder menos porque muchos van a ser sustituidos por la tecnología? Y agrego a esa consulta, ustedes están trabajando en también una propuesta que asumo que tiene que ver con esto, que es la creación de una especie de LinkedIn del Estado. Quizás ya nos puedas explicar y bueno, responder también a esa inquietud. Bien, ¿Cómo es eso? Lo primero, una corrección nomás. En realidad, los menores de 16 años en Uruguay no pueden trabajar. ¿Con autorización? No, menores de 16 años no pueden trabajar ni con autorización. Pues están trabajando y lo sabemos. Bueno, si es esos casos hay que denunciarlos porque es ilegal. Eso es lo que se llama trabajo infantil y en Uruguay está prohibido. Chiquilines que tengan 13 y 14 años no pueden trabajar. Qué importante que sepamos que no hay autorización posible para eso. La autorización para los menores, que ocurre a partir de los 15 años, se hace a través del INAU, que entre otras cosas lo que evalúa es si el trabajo que va a hacer no es peligroso para el joven, y entonces hay trabajos que no puede hacer en ningún caso, puede hacer una persona que sea menor de edad, entonces se mira en cada caso. Por ejemplo, un vendedor o alguna cuestión como eso, sí, claramente puede hacer, pero, por ejemplo, con trabajar con elementos tóxicos o dañinos o químicos, etcétera, no podría ser. Incluso muchos vinculados al sector agro tampoco se pueden hacer porque pueden haber riesgo de, no sé, se sube un caballo y se cae, ese tipo de cosas. Sí, en el campo, en el interior, a veces vemos ese tipo de situaciones. Eso, decirlo, y está bueno eso, que incluso, si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás había salido que en Artigas había casos de trabajo infantil y se mandó una inspección específicamente a las empresas. El ministro pidió que se mandara porque no pueden trabajar, es ilegal en nuestro país eso. Después, en relación con los que están fuera, bueno, ahí tenemos una herramienta muy importante que es el INEFOP. El INEFOP permite hacer capacitaciones. En el caso de muchas capacitaciones incluso se pueden hacer virtuales a través de la plataforma Coursera. También hay otras muchas capacitaciones que son presenciales en todo el territorio del país. Ahí, dependiendo de cuál es el interés de la persona y cuál es la formación previa que puede tener y las posibilidades de empleo que hay, se va haciendo. Pero hay desde, no sé, repostería, cocina, ventas, cuestiones más específicas, más de logística, de hotelería, de tecnología de la información. Hay de todo lo que pueden haber. Hay incluso, en algunos casos, incluso las empresas que quieren capacitar a su propio personal, el personal que tienen contratado hoy en día, pueden a través de INEFOP hacerlo, en muchos casos con subsidios muy importantes por parte de INEFOP, con esta lógica de que nos tenemos que seguir capacitando toda la vida y con esta lógica también de conservar el empleo. Es decir, no solo alguien que esté desempleado necesita formación, sino que alguien esté empleado también necesita incorporar nuevas habilidades. Por ejemplo, si bueno, yo necesito hoy,
no sé, trabajo en X lugar y necesito manejar redes sociales. Bueno, necesito formarme hoy porque, En ese aspecto. yo qué sé, capaz que ustedes mismos, y bueno, necesito incorporar nuevas cosas vinculadas con la tecnología. Daniel, y lo último, lo del LinkedIn del Estado. Eso es, sí, el LinkedIn le puso un periodista, está muy bien resumido, pero quiero decir que no ese es el nombre que... Lo que nosotros venimos trabajando, sí, justamente es en construir una red, justamente una red de empleo en la cual van a estar articuladas las intendencias, todas las intendencias venimos trabajando con ellas, lo venimos desarrollando, lo venimos preparando desde hace un año atrás con el apoyo de Socius Plus, que es una agencia especializada de la Unión Europea en términos de empleo, el Ministerio de Desarrollo Social, con todas sus direcciones, discapacidad, dirección de apoyo al liberado, accesos, enlace laboral, InMujeres, el INJU claramente, el INAU, el INISA y el INEFOP. Hasta ahora en esta primera etapa que son las entidades públicas y digamos las entidades públicas más grandes, y la idea justamente es construir una red. ¿Por qué? Porque muchos de estos organismos, o todos estos organismos, trabajan en términos de empleo, pero trabaja cada uno en su lugar. Yo les digo cada uno de nosotros tiene su planillita Excel para ver cómo podemos conseguir el empleo. La idea es justamente construir una red interinstitucional, entonces si alguien va a buscar empleo en una intendencia o en el INEFOP o en donde sea, en realidad todo lo integra una base de datos en la que todos podemos ver y podemos ver cuál es la trayectoria que va a tener. Entonces, en primer lugar, alimentar y también saber cómo poder derivar hacia las personas. Si viene una persona con discapacidad, saber a dónde tenemos que derivarla, si viene una persona que tuvo situación de víctima de violencia de género. Y esto va a estar soportado después en una plataforma digital que va a estar pronta para el mes de agosto, que va a permitir interactuar todo eso, que además va a enlazar con información. Por ejemplo, si un chiquilín se inscribe, vamos a tener conexión con ANEP para saber en qué nivel educativo está, qué fue lo que terminó. Entonces, si una empresa, incluso las empresas pueden usarlo para buscar allí, para reclutar, necesito que tenga esta formación, va a poder saberlo y lo va a tener certificado. Y en el mes de septiembre va a tener una app, por el cual las personas van a poder también conectarse a la app, y esta red además va a estar alimentada con todos los avisos publicitarios en materia de empleo que surjan en materia digital en plataformas digitales del país. Es decir, van a haber más de 3.000 puestos de empleo que van a estar ahí. Cualquiera que quiera saber qué se necesita en materia de empleo, justamente decir, toda la oferta de empleo la va a poder tener ahí. Le hago la gran Sergio Massa, cortita, por sí o por no. ¿Va a ser candidato a diputado? Voy a ser candidato a diputado. Bien, muy bien. Bueno, Muy bien. mucha suerte en la campaña interna. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy Muchas amable.